La comunicación organizacional es vital para cualquier tipo de organización. Dentro de la comunicación organizacional se entiende que es la transferencia de información o de una serie de ideas que los empleados como tal, o bueno, los miembros de una organización deben comprender, ¿sí? Deben entender qué fue lo que se les envió o el mensaje que se les ha sido enviado. La comunicación realmente es súper importante dentro de cualquier tipo de organización. Esta debe ser pertinente, oportuna, ¿sí? Para que se desarrollen las distintas tareas o actividades de una empresa. ¿Cuáles son los objetivos de la comunicación organizacional? Pues, por un lado, sirve para que el gerente o los distintos gerentes de la organización puedan hablar con públicos internos, entiéndase los miembros de la organización, y públicos externos, por ejemplo, clientes, ¿cierto? O competidores o empresas donde se puedan desarrollar alianzas estratégicas, hablar con bancos para préstamos, financiación. Entonces vemos que la comunicación de una empresa es vital para su supervivencia. Por otro lado, la comunicación pues logra, digamos que desarrollar una imagen positiva, ¿cierto? Frente también a públicos externos, también públicos externos. Entonces la comunicación que da la empresa por distintos medios, pues puede dar esa imagen positiva. Y obviamente una buena comunicación que se dé dentro de la organización, pues genera un clima organizacional favorable, ¿no? El hecho de que la empresa sea clara con los mensajes que envía, que los mensajes o la información no se guarde, ¿cierto? Que la información se dé, se comunique, pues eso genera un buen clima organizacional, ¿sí? Y bueno, pues es evidente que la comunicación pues va a servir como forma de transmitir la información de lo que hay que hacer, ¿no? De las tareas. Si un gerente no comunica qué hay que hacer, pues el empleado puede pues, estar ahí divagando, ¿no? Entonces sí es importante que los gerentes comuniquen qué tipo de tareas se deben realizar en el quehacer cotidiano, a diario, ¿sí? Entonces eso es importante. ¿Qué otras funciones tiene la comunicación? Pues principalmente para motivar. Es decir, el gerente sabe que con sus palabras, con lo que comunique, con todos sus gestos, con todo lo que él pueda comunicar, finalmente puede llegar a motivar a sus empleados, ¿no? Digamos que eso es bastante importante. Otro lado, pues también puede hacer control. El gerente pues pide las tareas, dice, bueno, ¿qué se hizo? ¿Qué ha hecho? ¿No? Entonces, déme tarea, presente este reporte, pues eso es las formas de controlar, ¿sí? Pues la comunicación pues también sirve para dar una expresión emocional, si una persona dentro de una empresa pues estar a gusto, ¿cierto? Puede estar contenta o más bien todo lo contrario, ¿no? No se siente a gusto, está inconforme, pues esa, él comunica, ¿no? El empleado le comunica a uno de alguna manera pues esas inconformidades, bien sea por gestos, ¿no? De manera verbal o no verbal, ¿no? Y obviamente, pues la información, todo una empresa es un núcleo de información. Una empresa desarrolla información de todas las actividades que hace, ¿no? De ventas, por ejemplo, en la tema de producción, todo eso es información que debe ser compartida y la comunicación sirve para eso, para informar a todo y cada uno de los empleados, pues, qué se está haciendo dentro de la empresa. Esto es la comunicación interpersonal. Digamos que el proceso de comunicación, pues es este que, pues es claro que nosotros ya sabemos qué significa este proceso de comunicación. Pues es lo mismo que sucede dentro de una empresa donde efectivamente, pues debe existir un emisor y debe existir un receptor. Entonces, el emisor, pues en muchas ocasiones es el gerente de la empresa o los gerentes de la empresa donde emiten un mensaje, ¿cierto? Que va codificado, en el cual ese gerente, pues, sobre un canal, por medio de un canal, pues lanza un mensaje. El receptor, pues, la idea es que pueda decodificar de alguna manera ese mensaje y lo entienda, ¿no? Eso es muy importante.
Hay que entender que en estos procesos de comunicación existen ruidos, ¿no? O interferencias que hacen que el receptor no entienda bien el mensaje y muchas veces se da que las tareas no se hacen bien, ¿no? Que las actividades no se hacen bien porque no se entendió el mensaje, porque no se comunicó bien, porque ese ruido pues interfiere, ¿cierto? En esa comunicación, ¿no? Entonces es importante que los gerentes seleccionen muy bien cuál es el canal, ¿no? Cuál es el medio al través cual viaja el mensaje, ¿no? Y que ese ruido de alguna manera no sea tan grande, ¿no? Para que no distorsione el mensaje. La distorsión del mensaje pues realmente hace que las personas no se entiendan y como vimos anteriormente genere conflictos. Muchos de los conflictos se dan a partir de la mala comunicación que hay entre los gerentes y sus empleados, ¿no? Entonces es muy importante la comunicación por eso. Cuando no hay comunicación clara, cuando no se utilizan medios oficiales de comunicación, ¿no? Cuando la empresa se guarda mensajes, cuando la empresa no quiere que sus empleados se enteren de cosas, pues sucede esto de la cadena de rumores como un canal extraoficial de comunicación y esta cadena de rumores es algo que realmente hace que las personas no se sientan a gusto dentro de una empresa, ¿no? Que no estén bien dentro de una empresa porque los rumores pues dañan, ¿cierto? El ambiente laboral. Entonces es importante que la empresa sepa que siempre se pueden generar rumores y que la empresa debe tener medios oficiales de comunicación para que sus empleados pues no sientan que hay información que no se les da, que hay información que se está guardando, que la empresa no es clara con ellos, entonces es importante evitar los rumores. Esta cadena de rumores es evitarla, los rumores se extienden rápidamente, em, se dan por todos lados, ¿no? Ustedes pueden ver en la gráfica cómo son las distintas cadenas de rumores. Y finalmente los mensajes son distorsionados, muchas veces erróneos, equivocados, y no son verdaderos, ¿no? Entonces, pues se entiende como los famosos chismes, ¿no? Entonces es importante que la empresa establezca canales oficiales y que sea oportuno y que la información sea pertinente y oportuna, veraz, ¿no? Y precisa. Eh, ¿Cómo se da la comunicación dentro de las empresas? Entonces, aquí estas redes de comunicación, ustedes pueden ver que hay varias direcciones de cómo se da la comunicación dentro de las empresas. Entonces, vemos que hay una comunicación de tipo vertical. Entonces, vertical significa que siempre hay como una cadena de mando, donde hay un jefe y hay un empleado quienes se comunican de manera vertical, ¿sí? Dentro de una misma área o departamento o proceso, ¿no? Podríamos decirlo así, ¿no? Entonces el jefe comunica a él qué tareas debe realizar y pues el empleado comunica qué realizó, ¿no? A nivel horizontal, la comunicación horizontal, podemos decir que es a un mismo nivel jerárquico, ¿no? ¿Cierto? Entonces un gerente de producción se comunica con un gerente de mercadeo y entre ellos pues se comunican y establecen unos vínculos para realizar cierto tipo de proyectos o tareas, ¿no? La comunicación diagonal, esta comunicación en diagonal se puede decir que se dan entre distintas áreas y distintos niveles jerárquicos, ¿no? Entonces un gerente de producción puede hablar con un vendedor, ¿no? Entonces tienen distintos cargos, distintos niveles jerárquicos y también están trabajando en distintas áreas. Esa es la comunicación en diagonal. Entonces, pues las redes de comunicación pues empiezan a enlazar para que todas las personas dentro de la empresa puedan estar comunicadas. Existe comunicación no verbal en las personas, en nosotros, dentro de las empresas, ¿no? Entonces hablamos del lenguaje corporal, como ustedes pueden ver en la gráfica, que tienen las personas que pueden tener los gerentes o pueden tener los empleados, ¿cierto? O incluso los clientes, si estamos hablando de públicos externos de la empresa, que definitivamente tienen un significado, ¿no? Una persona que haga cierto tipo de gestos me está comunicando algo, puede estar comunicando pereza, aburrimiento, relajación, ¿no? Todo ese tipo de cosas, apuro, bueno.
Entonces, la comunicación corporal o el lenguaje corporal hace que también eso se dé dentro de las empresas y pues también hay que saberlo manejar. También el gerente pues tiene que tener cierto tipo de posturas corporales para darse a entender y bueno, los empleados también para que no tengan una mala percepción sobre ellos en el momento de una reunión, por ejemplo, ¿no? Con el cliente, con otros miembros de la empresa, ¿no? La entonación verbal es cuando se hace referencia a cierto tipo de palabras, ¿sí? Por ejemplo, cuando se escribe un correo electrónico, la entonación verbal habla de esas mayúsculas, ¿no? Uno pone no, se puede hacer tal cosa. Entonces, eso es una entonación verbal. Eso también hace parte de la comunicación no verbal, ¿no? Entonces, cuando se escriben algunos documentos y se resaltan algunas palabras, es una entonación verbal dentro de la comunicación no verbal. Las ramas de la comunicación, pues, digamos que la comunicación, pues, da información de todo lo que hace la empresa, ¿no? Ustedes saben que la empresa genera varios informes, ¿sí? De varias índoles, de todo lo que hacen ellos. Y por otro lado, pues, la otra rama es la operativa, que es donde se expresa específicamente las funciones y tareas, actividades que deben realizar las personas dentro de la empresa. Eso se comunica, se debe comunicar, ¿no? Sobre todo cuando se hacen inducciones, se debe comunicar qué debe hacer una persona, ¿sí? Si no se comunica eso, pues es una falla grave dentro de la empresa. ¿Qué métodos y qué herramientas se utilizan para comunicar dentro de una empresa? Pues hay unos soportes escritos, hay cartas que la empresa manda de un lado a otro, entre empleados, entre otras empresas, pues sabemos que son los famosos soportes escritos. Existen carteleras que se ven dentro de las empresas, ¿cierto? Periódicos que lanzan las empresas, boletines semanales, mensuales, bimensuales, bueno, todo este tipo de cosas, pues es información que genera la empresa y que quiere dar a conocer para sus empleados. Existen folletos o flyers, ¿no? Que se entregan eh, más que todo a públicos externos. Existen presentaciones multimedia, videos, ¿cierto? Que hacen las empresas sobre su historia, sobre lo que hacen, ¿no? Todo ese tipo de cosas, pues, tienen que ver con la comunicación de la empresa. Eh, Hoy en día, pues hablamos de que el Internet es una de las herramientas más utilizadas para comunicarse, ¿cierto? Redes internas como intranet, ¿no? Chats internos, ¿cierto? Correos institucionales, redes sociales y todo este tipo de herramientas pues se utilizan para poder pues comunicarse entre ellos y con otro tipo de públicos, ¿no? Hay que evaluar los métodos de comunicación. Todos esos que acabamos de ver en qué momento se pueden utilizar. Hay estos y muchos más métodos de comunicación por parte de la empresa. Entonces vemos que si nosotros necesitamos comunicar algo de manera inmediata y necesitamos una respuesta, digamos que inmediata, pues por ejemplo lo mejor es una comunicación personal, directa y personal, ¿no? Entonces hay que mirar cómo se podría hacer esa retroalimentación. Necesitamos una respuesta inmediata y pues sería la personal. Cuando hay capacidad de complejidad, de pronto si queremos dar instrucciones sobre algo, a lo mejor cuando hablamos, ¿cierto? Y damos la instrucción, a lo mejor no nos entiende. Entonces, por eso se puede hacer un manual de instrucciones. Es una forma de comunicarse, ¿no? Pues para el manejo, por ejemplo, de una máquina o de un software, un programa, pues es importante, pues ese manual de instrucciones, que es más complejo, ¿no? Unas instrucciones que pueden dar más información completa, ¿no? El potencial de amplitud, entonces, pues una reunión, una conferencia, pues obviamente va a captar más público, ¿sí? Que una comunicación personal, ¿no? Si el mensaje es confidencial, si no queremos que nos enteremos, pues no vamos a publicar algo en una cartelera, obviamente será una carta, ¿cierto? O será un correo directo, o una llamada, o una comunicación directa, ¿no? Confidencial. Entonces, eso es importante. ¿Qué tan confidencial es el mensaje? Limitación de tiempo y espacio. Si queremos lanzar rápidamente el mensaje, pues tenemos que enviarlo por un correo electrónico. Si es de bajo costo, pues por correo.
Si es calidez personal, sería personal. Y bueno, la formalidad del mensaje, pues depende cómo lo va de, ¿no?